El procesador es el componente principal del ordenador. Se coloca sobre el zócalo del procesador. El ventilador y el disipador de calor evitan un calentamiento excesivo del procesador. En esta sección se instalará el procesador en la placa base. Para ello, bastará con insertarlo en su zócalo y bajar el mecanismo de fijado. El ventilador y el disipador de calor se colocan sobre el procesador y habitualmente forman una única pieza que se fija al zócalo del procesador. El ventilador necesita alimentación eléctrica para funcionar, por lo que no deberemos olvidar conectarlo a la placa. La memoria RAM se presenta en módulos de diferentes capacidades y prestaciones. Es utilizada por el procesador para escribir y leer información. La memoria RAM se instala en sus ranuras. Las pestañas de fijación impiden que se suelten y ayudan a extraerla. Es importante que el módulo de memoria quede bien insertado en su ranura. Es recomendable fijar la placa a la carcasa del ordenador tras haber instalado el procesador con el disipador y el ventilador y los módulos de memoria RAM, ya que de esta manera es más sencillo el montaje. La placa debe colocarse haciendo coincidir sus agujeros con las entradas de los tornillos. Una vez hecho esto, se procede a su atornillado para fijarla correctamente. La fuente de alimentación dota de energía eléctrica a la placa del ordenador y a sus componentes. La fuente de alimentación se coloca con el hueco del ventilador hacia el exterior. Es importante tener cuidado con la colocación de los cables, ya que pueden quedar atrapados por la carcasa. Una vez situada correctamente, se procede a su fijado mediante los tornillos de sujeción. Una vez que la fuente de alimentación esté correctamente fijada a la carcasa, se procede a la conexión del cable de alimentación de la placa. El resto de los cables de la fuente de alimentación corresponde a los diferentes dispositivos que se colocarán más adelante. Los dispositivos ubicados en el interior del ordenador requieren alimentación eléctrica para su funcionamiento. Los cables para dispositivos de la fuente de alimentación deben ser conectados a los dispositivos instalados, tales como el disco duro y el lector CD-ROM. El disco duro es el almacén de datos del ordenador. En él se guardan ficheros, aplicaciones y el sistema operativo. El disco duro se coloca en una plataforma metálica donde se fija a través de tornillos. En el ordenador se puede colocar más de un disco duro, para lo que se recurrirá a su instalación en las plataformas metálicas correspondientes o a la instalación de más plataformas metálicas para facilitar su ubicación. El disco duro se conecta a la placa a través de un bus IDE. Este tipo de conector cuenta con un cable plano que permite la conexión de diferentes periféricos. El disco duro envía y recibe los datos a través de este cable y se alimenta eléctricamente a través de un cable eléctrico de la fuente de alimentación. El CD-ROM puede ser conectado al mismo cable configurándolo como esclavo del disco duro. La tarjeta de vídeo se encarga de representar en el monitor las imágenes generadas por el ordenador. Debe enchufarse al monitor para que éste reciba su señal. La tarjeta de vídeo permite la representación de gráficos en el monitor del ordenador. Para instalarla debemos localizar una ranura de expansión vacía e insertarla en ella. En la salida de la tarjeta existe un conector para conexión de señal de vídeo al cual se enchufa el cable de señal de vídeo del monitor. Tras colocar correctamente la tarjeta en su ranura, se procede a su atornillado para fijarla a la carcasa. La tarjeta de audio se encarga de reproducir los sonidos generados por el ordenador. Deben enchufarse los altavoces para que estos reciban su señal.
La tarjeta de audio permite reproducir sonido desde el ordenador. Cuenta con conectores para entrada y salida de audio y para la conexión del CD-ROM. Al conectar el CD-ROM a la tarjeta de audio, se consigue la reproducción de compact disc a través del ordenador. Tras insertar la tarjeta de audio en una ranura libre, se atornilla para sujetarla firmemente a la carcasa, evitando de esta manera el movimiento de la tarjeta al realizar las conexiones de los dispositivos, tales como micrófono, altavoces, cascos, amplificadores, etc.